Son perros distintos igual. El que me comió el cable era el cachorro y este es el grande, o sea, ya tiene 3 años de no saber tomar agua. Este, bueno, así que arrancamos con el repaso de teórico. El práctico 9 son bases. Bueno, y dimensión, pero. Así que vamos a ver esas definiciones. Bueno, entonces vamos a definir lo que es una base. ¿Qué es una base? ¿Quién Un me quiere? conjunto que es generador y linealmente independiente, si no recuerdo mal. Impecable. Eso mismo. Generador y linealmente dependiente. Así que lo que vamos a tener es que A igual a B1, tuki tuki, B sub n, que esté incluido en el espacio vectorial que nosotros queremos. Decimos que es una base de ese espacio vectorial. Sí, como dijo el compañero muy bien y como dijeron por ahí por el chat también. El conjunto es LI y A genera a B. Ay. Y lo notamos por A flechita con una B, B. ¿Se acuerdan que A genera B también lo podíamos decir como A flechita con una G, B? Entonces, como ejemplos de esto, ¿qué ejemplos conocemos? Hemos visto hasta ahora, si vimos alguno. Un ejemplo de base, sí. ¿Vimos alguna base? ¿Algún conjunto que fuera una base? De R2, por ejemplo. 1, 0 y 0, 1. Impecable. Tenemos que el 1, 0 y el 0, 1 son una base de R2. Y para R3, está muy bien lo que pusieron en el chat. Para R3 sería el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Esto es una base de R3. Sí, lo malo es lo malo de escribir por el chat, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Por lo menos llega en algún momento. Y además siento que me responden, por más que llegue un poquito más tarde. Y otro ejemplo que podemos ver es para los polinomios de grado menor o igual a 2, o bueno, cualquier grado, pero para los polinomios de grado menor o igual a 2 es x al cuadrado, x y 1. Esto es una base de r sub 2 de x. Voy a cerrar esto. Sentía como que tenía un espacio limitado de pantalla. Sí, también están las matrices. Bueno, hay para muchos conjuntos, no vamos a ver todo ese ejemplo.
Bien. Entonces, lo que tenemos es una proposición ahora que nos dice que y esto es importante, si tenemos que A igual a B1, B2, tuqui 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 hasta Bn, es una base del espacio vectorial B, esto pasa sí y solo si cualquier vector de B se puede escribir de forma única, y acá lo importante es que sea de forma única, como combinación lineal de los elementos de esa base. Entonces, todo B perteneciente al espacio vectorial se puede escribir Lo importante acá es que va a haber una sola forma de escribir, o sea, de conjugar los B1, B2, Bn para escribir cada vector del espacio vectorial. Y esa forma única es lo que vamos a llamar que son las coordenadas. Claro, es porque son LI. Si no fueran LI, tuviéramos más elementos y fuera un generador, simplemente, es decir, si solo se cumpliera esta parte, sin que fuera LI, es decir, no es una base, es un generador del espacio A, ya eso no es no va a ser una forma única. Entonces, vamos a definir lo que son las coordenadas. Si tenemos que ahora la base, en vez de llamarle A, le vamos a llamar con B de base, que es B1, hasta Bn. Esto entonces es una base del espacio B, y tenemos B, que podemos escribirlo como lambda 1 B1, más hasta lambda n Bn. Entonces, esos lambda son las coordenadas del vector B, B corta, V chiquita, en la base B. Le voy a escribir. Es decir, va a ser por cuánto tenemos que multiplicar a cada uno de los vectores de esa base para obtener el vector B. Las bases siempre tienen la misma cantidad de elementos que el grado del espacio, ¿no? Exacto, y a lo que vamos a llamar el grado del espacio va a ser la dimensión del espacio. Eso va a ser algo que vamos a ver ahora. Y vamos a definir justamente a la dimensión como
la cantidad de elementos de una base. Acá me faltó algo y es la notación para coordenada. Vamos a llamarle a esto las coordenadas en la base B del vector V van a ser los lambda 1, lambda 2, hasta lambda n. Bien. Y por último, vamos a ver la definición que comentaba el compañero por acá, que es la de dimensión. Y es la dimensión del espacio vectorial B va a ser entonces la cantidad de elementos de una base. Y todas las bases de ese espacio vectorial van a tener que tener la misma cantidad de elementos. Por eso no me importa casi qué base yo me tomo, todas las bases tienen que tener la misma cantidad. Es decir, si estoy en R3, por ejemplo, las bases siempre van a tener que tener 3 elementos. Si tienen menos elementos, van a generar un subespacio de R3. Y si tienen más elementos, si hay 3 elementos que son LI, es un generador. Y si tienen más elementos de 3, pero hay solo 2 elementos que son LI, también va a generar un subespacio. Es decir, va a generar algo de dimensión un poquito más chiquita. Vamos a hacer... antes de hacer eso, vamos a escribir otra proposición. Y es que si tenemos una base B, dada por B1, tuki tuki hasta Bn, 80 veces escribí esto. Que es una base del espacio de mayúscula. Esto pasa sí, solo sí. B es LI y todo conjunto con más de n elementos es LD. Es decir, vamos a tener acá una flechita con la cantidad de elementos de la base, del conjunto B. Esto por las dudas. Esto es cantidad de elementos de B. Es decir, el numeral o hashtag, como quieran decirle, representa la cantidad de elementos de un conjunto. Entonces, si tenemos que la base tiene n elementos, es decir, acá tenemos la cantidad de elementos de la base, todo lo que esté por abajo de n elementos puede ser LI. Voy a bajar este dibujito. Pero ya segurísimo que si está por arriba de eso, es LD. Y si además, y si tiene una cantidad n de elementos que son linealmente independientes, pero tiene más de n elementos, es decir, estamos acá, lo que puede haber acá, de este lado, es un generador. Y la cantidad de elementos LD puede ser con menos elementos de n o más elementos de n. Es decir, ¿qué estoy queriendo
decir acá. Vamos con R2, que es lo más fácil, ¿no? Una base de R2 estaría acá y sería el 1, 0, 0, 1. Eso estoy en este espacio. Si soy LI y estoy más abajo, puedo ser el 1, 0. Y si soy un generador, es decir, tengo una cantidad de elementos, tengo 2 elementos que son linealmente independientes para generarme R2, pero tengo más de 2 elementos, podría tener el 1, 0, 0, 1 y el 1, 1. Esto es un generador. Si estás por encima de n, necesariamente vas a ser linealmente dependiente. Acá sí o sí sos LD. Y después podés tener algo con menos elementos, pero que sea también LD. Es decir, podés tener acá, bueno, justo estoy con algo que tiene 2 elementos, no tiene como mucho sentido. Tendría que haber agarrado R3, pero está. ¿Quedó claro esto? 1 por bien, 2 por... Ya tengo gente que se me adelantó con los 1 y los 2. Estaban queriendo que terminara la explicación. Yo no entendí por qué de n para la izquierda también podría ser LD. De n para la izquierda. Bien, porque podemos... Voy a ponerlo con R3 porque con R2 no tiene mucho sentido. Podemos tener en R3 el 1, 0, 0 y el 2, 0, 0. Ahí tenemos 2 elementos, la base de R3 tiene 3 elementos, pero tenemos 2 elementos, o sea, menos cantidad de la base, pero son LD. Porque este de acá se puede escribir como 2 veces el primero. Pero ese conjunto, tipo, al ser una base, no tiene que No, necesariamente ser esto ya linealmente no estamos independiente. hablando siempre de base, estamos hablando de conjuntos en general. La Ahí va. base, el único lugar en el que se puede encontrar es acá. Después estamos viendo conjuntos que tienen menos elementos de la base o más elementos de la base. Ahí va. Perfecto, gracias. De nada. Bueno. Entonces, ahora sí nos metemos con los ejercicios. Vamos a hacer el 1. En el 1 que nos piden. Dice, en los siguientes casos, hallar una base y la dimensión del subespacio S del espacio vectorial B. Es decir, nos dan un subespacio dado de cierta forma, dice que está ahí, y lo que tenemos que encontrar es una base de ese subespacio, además de su dimensión. Profe, disculpa la joda. Decime. Después puedes volver un poquito para arriba para Sí, así le sí. saco una foto. ¿Ahí? Díganme cuando esté. Ahí va, muchas gracias. ¿De qué? Hacemos el A para ver cómo se hacen y después hacemos el C. Porque está bien. Así que tenemos acá el A. Y lo que nos dan es un subespacio de R3. S es igual a los X y Z pertenecientes a R3, tales que X más 2Y menos Z son iguales a 0. Es decir, acá vamos a tener los vectores de este subespacio
van a ser de la forma. Si despejamos z de acá, z va a ser x más 2y. Entonces, todos los vectores de S van a ser con un x dado, con un y dado, y con z dado por x más 2y. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer acá? ¿Qué era lo que hacíamos? ¿Fue en el práctico anterior? Para encontrar un generador de este subespacio. ¿Cómo podemos reescribir esto en función de cosas que solo dependan de x y cosas que solo dependan de y? Bien. ¿Y cómo separamos las x y las y? Bien, ahí el compañero ya se me adelantó como 3 pasos, pero bien, bien. X, bueno, vamos a poco. X, 0. X más 0 y 2y. Esto estamos de acuerdo que es lo mismo que lo anterior. Entonces hacemos lo que dijo el compañero y sacamos de factor común las x y las y. Entonces nos queda x por el 1, 0, 0. Ay, pero el 1, 0, 0 no. Por el 1, 0, 1. Y después y por el 0, 1, 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que estos dos vectores, nos generan el subespacio S. Es decir, el 1, 0, 1 y el 0, 1, 2 generan S. Y podemos decir que eso es una base. ¿Qué es lo que nos falta ver para decir que eso es una base? Que Que sea sea LI. LI. Bien. Y podemos verlo así a la vista si es LI o no. Un compañero dijo que es LI, sí. ¿Por qué? Y en la primera entrada tenés 1 y en la otra 0. Bien, justamente por los ceros. Acá tenemos un 0 en la segunda entrada y acá no. Ay, 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 que toqué. ¿Es esto? Ah, está, volví. Y acá tenemos un 0 y en la primera entrada no. Eso es lo que nos está diciendo, es que son LI. ¿Por qué? Porque si nosotros cuando queríamos ver qué era LI, lo que hacíamos era formar el sistema alfa por 1, 0, 1, más beta por 0, 1, 2. Y igualar esto a 0 y ver si son LI, alfa y beta sí o sí tiene que ser 0. Entonces, lo que hacíamos era evaluar la matriz 1, 0, 1, 0, 1, 2. Y esto 0, 0, 0. Y queremos escalarizar esto. La cosa es que esto ya está prácticamente escalarizado. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es cambiar de lugar filas y columnas. Es decir, cambiamos de lugar esta fila con esta fila. Filas y columnas no, filas con filas, perdón. Y... Ah, no, pará. No era así. Es decir, la fila 3 pasa a ser la fila 1. La fila 2 pasa a ser la fila 3. Y la fila 1 pasa a ser la fila 2.
Entonces nos queda la matriz 1, 2, porque la fila 3 pasaba a ser la fila 1. Después, la fila 1 pasa a ser la fila 2, así que tenemos 1, 0. Y la última fila es la fila del medio 10. Es el 0, 1. Y ya tenemos la matriz escalarizada. Entonces, estos ceros de acá son los que nos dan la pauta, que estén en posiciones distintas, son los que nos dan la pauta de que, ese conjunto es LI. Exacto. La única combinación... ¿Hay una combinación lineal posible? Sí, pero es tomando alfa y beta igual a 0. Entonces sí sería base. Exacto. ¿Cómo? Vamos a llamarla a esto A. Es LI. A es base. Claro, estamos en un subespacio, entonces no tiene que tener la dimensión de R3. Ahora, ¿cuál es la dimensión de este subespacio? 2. Excelente. ¿Por qué? Porque la base tiene 2 elementos. Una pregunta. Sí. Tipo, si hubiéramos despejado otra letra, ponerle la X, íbamos a llegar a lo mismo, ¿no? O ¿Cómo era la es? C. Ah, sí, en realidad capaz que llegábamos a vectores parecidos. Si hubiésemos despejado la X, nos quedaba X igual a Z menos 2i. Entonces Claro, tendríamos, para el mismo resultado. claro, en realidad van a ser combinaciones lineales de los vectores que tenemos ahí. Y acá tenemos i y acá tenemos z. Entonces la base de esto terminaría siendo el 1. Ah, es lo mismo. Casi en realidad. Por z más menos 2. Acá despejé bien. ¿Sí, no? Sí. Menos 2, 1, 0. Y o sea, este vector es el mismo que este. Y a este vector se puede llegar con una combinación lineal de estos dos. Es decir, este de acá es 1, 0, 0 menos 2 veces el 0, 1, 2. Al revés, perdón. El 0, 1, 2 menos 2 veces el 1, 0, 1. Es este de acá. Es decir, es lo mismo despejando cualquiera. No importa cuál despejaran, iban a llegar a otro tipo de base, pero también servía. Uno probamos bien, dos por dudas. Bien. Entonces hacemos el de la matriz simétrica. Que nos dicen que el subespacio es las matrices M pertenecientes a las matrices de 3×3
tales que M son simétricas, es decir, M es igual a su traspuesta. Entonces, para que esto se cumpla, con una matriz del subespacio M genérica la podemos escribir como en la diagonal lo que queramos, A, B, C. Y después las entradas tienen que ser iguales como mirándolas así, es decir, esta A, B, C, D, vamos a ir en orden. Esta es la forma general de una matriz simétrica. Impecable, lo que puso el compañero en el chat. Pero con otras letras. Entonces, tenemos que hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos antes, como que sacar de factor común esas letras, es decir, esto lo podemos expresar como A por la matriz 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, más B por la 0, 0, 0. Este ejercicio en realidad como que... Y después 0, 0, 0, 1. Y ahora les empezamos a sumar las otras tres. Es decir, D por la 0, 1, 1, 0, 0. Y por último la F por la otra matriz. ¿Hasta acá alguna duda? Uno por, vamos bien, dos por dudas. Vamos bien, bien. Entonces, estas matrices de acá son un generador de las matrices simétricas. Y eso, ¿ustedes qué dicen? ¿Es LI o no? Es LI, sí. Y podemos usar el mismo argumento que habíamos usado antes. Tienen ceros todas en posiciones distintas. Es decir, el 1 tiene un elemento acá y todo el resto se anula en ese elemento. Después, esta tiene un 1 acá y todo el resto se anula en ese elemento. Y así vamos viendo que se van anulando como entre sí. Ay. Entonces, lo que subrayé en verde es una base de S. ¿Y cuál es la dimensión de S? Bien. La dimensión de S es 6, porque tenemos 6 matrices. ¿Uno por bien, dos por dudas? Bien. Entonces les dejo las otras dos partes de este ejercicio para hacer ustedes. Y vamos a los. ¿Por qué es una base? Sí. Porque lo que vimos acá es que esto genera las matrices simétricas. Y además es LI. Es LI porque tiene, acá tiene un elemento no nulo y todo el resto de las matrices tienen un 0 en ese elemento. Es decir, todas tienen ceros como en lugares distintos. Entonces, este conjunto, dado por estas 6 matrices, es LI. Y además me genera el subespacio. Entonces, si es LI y me genera el subespacio, es una base.
Y como tiene 6 elementos, la dimensión de S es 6. No hay de qué. Entonces, el ejercicio 2. Ahora lo que nos dan es, vamos a hacer la parte A. La dimensión de la antisimétrica sí, porque tiene que tener ceros en la diagonal. Del 2 vamos a hacer la parte A porque la parte B es muy parecida, solo que con matrices sí, es decir, tiene más cuentas. Pero si se entiende el espíritu, lo van a sacar. Entonces tenemos que ahí no hay B. Tenemos un subespacio dado por un subconjunto, perdón, un subespacio. Dado por 1 menos 1, 2. 4 menos 3, 7. Dos, 0, 5. Y 1, 2, 6. Entonces, lo primero que hay que ver acá es, estos vectores, o sea, este subespacio está incluido, este subconjunto, perdón, está incluido en R3. Nosotros ya sabemos que R3 tiene dimensión 3. Y el cardinal de S, es decir, la cantidad de elementos que tiene S, es 4. Es decir, tenemos 4 vectores, 1, 2, 3 y 4. Entonces, como dice el compañero en el chat, es imposible que S sea una base. S no es base. Entonces, lo que nos piden hacer acá es encontrar una base que sea un subconjunto de S. Es decir, eliminar elementos de acá hasta encontrar algo que sí sea ley. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos planteamos el mismo sistema que teníamos hasta el momento. Es decir, alfa por el 1 menos 1, 2, más beta por 4 menos 3, 7, más gamma por 2, 0, 5, más eta por 1, 2, 6. Y esto igual a 0. Y básicamente es lo que dice el compañero del chat. Colgamos los vectores y escalarizamos. Entonces, colgamos los vectores y escalarizamos. 1 menos 1. Por momentos es como que se me desconecta el cerebro 2 segundos, pero vuelve. 4 menos 3, 7, 2, 0, 5 y 1, 2, 6. ¿Cómo escalarizamos esto? Fila 2 más fila 1, impecable. Y fila 3 menos 2 fila 1.
Entonces vamos a tener 1, 4, 2, 1. Esa queda igualita porque no la tocamos. Acá este se anula. Después le tengo que sumar 4, así que acá me queda un 1. Le tengo que sumar, así que me queda un 2. Y le tengo que sumar 1 más 2, así que me queda un 3. Y después resto 0. Acá le resto 2 veces la fila 1, así que voy a hacer 7 menos 8. Tengo un menos 1. Después 2, 5. Así que tengo un 1. Y por último 4. Ustedes verifiquen que está haciendo bien las cuentas, porque hasta ahora yo ya llego con el cerebro frito. Y por último, para terminar de escalerizar, hacemos fila 3 más fila 2. Entonces queda el 1, 0, 0, 4, 1, 0, 2, 1, 2, 3. Y acá me queda un 3. Y acá un 7. ¿A qué llegamos con esto? Llegamos a que el último vector es combinación lineal de los primeros 3. Exacto, el cuarto vector es combinación lineal del resto. No podemos aplicar lo que vimos en la clase pasada porque acá no tenemos ceros. Es decir, no podemos decir estas son las coordenadas del vector. Podríamos hacerlo si seguimos escalarizando. Es decir, acá dividimos entre 3 y vamos restando y eso. Esta fila para arriba. Claro, podemos formarlos, pero no lo queremos, o sea que no vamos a hacer cuentas al pedo. Lo único que llegamos como conclusión acá es el último vector es combinación lineal de los otros 3. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo puedo eliminar. ¿Y qué obtuvimos además? Que los primeros 3 vectores, estos primeros 3 vectores, forman una matriz de rango 3. Entonces, son LI. Claro, lo que dice el compañero, cuando queda en lo que viene a ser el descanso del escalón, es decir, acá tenemos un escalón, acá tenemos otro y acá tenemos el tercero, el vector que queda en el descanso es el que es combinación lineal del resto. Y los 3 vectores, como están ahí, tuki, 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 escaloncitos lindos, son linealmente independientes. Entonces, lo que obtuvimos es, si eliminamos al 1, 2, 6 de S, obtenemos 3 vectores que son linealmente independientes. ¿Y qué significan? 3 vectores que sean linealmente independientes me van a formar una base de R3. Eso es como una forma de ir con la dimensión hacia atrás. Ya escribo esto y ya lo explico. Si eliminamos de ese, obtenemos es decir, nosotros obtuvimos que el vector 1, menos 1, 2. El 4, menos 3, 7. Y el 2, 0, 5 es un conjunto de ley. Vamos a llamarle a esto A. Y además, la cantidad de elementos de A es 3. Entonces, si tengo un conjunto
Y además, la dimensión de R3 es 3. Entonces, si tengo un conjunto con 3 elementos que son linealmente independientes, y sé que la dimensión de mi conjunto al que van a generar es 3, entonces eso tiene que ser una base. Entonces, uniendo estas tres cosas, A es una base de R3. ¿Esto quedó claro para todos o quieren que lo vuelva a explicar? 1 por bien, 2 por lo vuelvo a explicar. Profe, yo tengo una pregunta que medio que nada que ver. Sí. Pero en el práctico anterior había un ejercicio que era de una matriz en la que le tenías que sacar cosas hasta que te quede linealmente independiente. Sería con esto mismo, ¿no? Escalerizar igual los que están en el descanso, por así decirlo. Sí, no sé qué era lo que pedía el ejercicio, pero si te pide No, hacer eso, sí. tenías que sacar, Victoria, hasta que te quede linealmente independiente, creo. Sí, Un esa generador, sería. ese leí. En el siguiente, en la parte B, van a tener que hacer lo mismo. Y justamente un generador que sea LI es una base. Por eso este práctico está relacionado con el práctico anterior. Es que sí, es lo mismo, literalmente. También se puede hacer por partes, como por partes. No entendí muy bien ahí la pregunta del chat. El tema es que te puede pasar que el siguiente que tomes sea combinación lineal de los primeros dos vectores solamente. Entonces no sea un conjunto de ley. En el caso de la parte B, claro, la dimensión de las matrices de 2 por 2 es 4. Entonces van a querer encontrar 4 elementos que sean LI para que sean una base del conjunto E. Es decir, de acá, que tenemos 5 elementos, van a querer eliminar uno. Igual puede pasarles que tengan 4 elementos que no sean linealmente independientes, pero tal, le estás pidiendo encontrar un... Tal, se está diciendo que ese es un elemento generador del espacio vectorial B, entonces está bien si van a tener una base ahí adentro. Si es un generador de B, seguro tiene una base acá. Bien, el 3 lo dejamos para la clase que viene. Y el... Intento probar que B es un espacio... Bien, vamos a hacer el 4 para así vemos el tema ese de cómo hallar las coordenadas. Entonces, voy a hacerlo en hoja. Bien. Y vamos a hacer la parte A. En la parte A lo que nos dan es el subconjunto B dado por el 1, 1, 0, el 0, 1, 1 y el 1, 0, 1. Esto sabemos que es una base de R3. Y nos piden hallar las coordenadas del vector B, que es el 1, 2, 3.
Bien. Nos piden demostrar que es una base y hallar las coordenadas. Esto podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Dicen que esto no es LI. La forma fácil, esto es LI. La forma fácil de ver que es LI es porque tiene ceros en posiciones distintas. Tiene un 0 en la primera entrada, acá tiene un 0, perdón, en la última entrada, acá tiene un 0 en la primera entrada y acá tiene un 0 en la segunda entrada. Entonces necesariamente son LI, porque no puedo llegar a este 0 con combinaciones lineales de los otros dos. Bueno, en realidad sí puedo, pero no importa. Bueno, ¿qué era lo que iba a decir? Ah, que podemos ver que es base y ver las coordenadas. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos para ver que esto es una base, ya sabemos que tiene 3 elementos. Entonces, como tiene 3 elementos, la única forma de que sea base es que esos elementos además sean LI. Si son 3 elementos que son LI, entonces tiene que ser sí o sí base de R3. ¿Eso es claro para todos? 1 por bien, 2 por no. No tengan miedo de poner 2. Como que están medios tímidos esos 1, son 5 nomás. 1, 1, 2, 2, ese es... ¿Cómo? Lo que dije es, tenemos 3 elementos. Entonces, para ver que B es base, tenemos simplemente que ver que esos 3 elementos son linealmente independientes. Si eso es claro, para demostrar que es base. ¿Sí? Entonces, además queremos ver cuáles son las coordenadas de B. Es decir, cuáles son los alfa, que multiplicado por el 1, 1, 0, más beta, multiplicado por el 0, 1, 1, más gamma por el 1, 0, 1, nos dan B, que es el 1, 2, 3. Nosotros para ver qué es LI, lo que hacemos es cambiar este 1, 2, 3 por el 0, 0, 0. Esto es para ver qué es LI. Entonces, para ver qué es LI, nosotros lo que hacemos es plantear este sistema, colgar estos vectores, 1, 1, 0, 0, 1, 1 y 1, 0, 1. Y acá poner el 0, 0, 0. Escalarizar esto y ver que nos queda justamente escalarizado. Pero ¿qué pasa? Nosotros en vez de poner el 0, 0, 0, nosotros cuando operamos el 0, 0, 0 no nos cambia. Podemos poner el 1, 2, 3. Y hacemos las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si al poner el 1, 2, 3 ahí, llegamos, a su vez, a que es un sistema compatible determinado, es decir, es compatible determinado si estos 3 de acá eran linealmente independientes. Porque si no, no va a pasar eso. Entonces podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Eso quedó claro o quieren que lo vuelva a explicar? Si lo puede repetir, le agradezco. Sí. Nosotros, cuando estábamos viendo que era LI, acá en vez del 1, 2, 3, poníamos el 0, 0, 0.
Y lo que hacíamos era escalerizar. Y ver que acá nos quedaba una escalerita de 3 escalones. Es decir, una matriz de rango 3. La cosa es cuando nosotros operábamos, el 0, 0, 0 nos quedaba igualito, porque vos multiplicás el 0 por 8 y se lo sumás a 0 y te sigue dando 0. Entonces, de este lado no te cambiaba absolutamente nada. En cambio, si vos ya pones el 1, 2, 3, es como que te ahorras pasos. No lo tenés que hacer 2 veces. Ahí está. Y si llegás a que es un sistema compatible determinado, es decir, que tiene rango 3, vas a llegar a las mismas 2 conclusiones. Llegás a que es que los 3 vectores son LI, y a su vez llegas a las coordenadas. Es decir, llegás a la conclusión de que son LI, viendo que esto te queda escalerizado. No sé por qué se me borró, pero bueno. Y llegas a las coordenadas después resolviendo el sistema. ¿Se puede mover un elemento de fila de lugar? Por ejemplo, en la fila 1. O sea, cambiar estos dos de lugar. Eso solo se puede hacer si mueves toda la columna de lugar. Es decir, si pones el 0, 1, 1 y el 1, 1, 0. Si no, no. No puedes simplemente cambiar dos elementos. De nada. Entonces, escalarizamos esto. ¿Para todos quedó claro lo anterior o quieren que lo repita? Yo lo repito las veces que necesiten. 1 por bien, 2 por nos metemos a escalarizar. Las dos opciones eran la misma, no sé si lo notaron. Ya estoy cansada y no razono esto. Entonces, queremos un 0 acá. Lo que hacemos es fila 2 menos fila 1. Y lo que obtenemos es 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, menos 1, 1. Y ahora tenemos 1, 2, 3. Ay, no, qué boba. 1. Se dieron cuenta por qué cambié ese 1, porque a la fila 2 le tenía que restar la fila 1. Entonces tenía que hacer 2 menos 1. Si le erro las cuentas, me dicen, ahora para tener un 0 acá, hacemos fila 3 menos fila 2. Y lo que tenemos es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, menos 1, 2, y 1, 1, 2. Entonces, acá lo tenemos escalarizado, pero nosotros ya queremos resolver el sistema, entonces lo que nos sirve es agarrar de este lado y tener ya tener la matriz de identidad. Entonces vamos a hacer eso. Lo que hacemos acá es fila 3 dividido 2. Entonces tenemos el 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, menos 1, 1. Ay. 1, 1, 1. Ahora sumamos fila 1 más fila 1, fila 2 más fila 3. Podríamos haber resuelto. Lo de la matriz de identidad, sí, capaz que los estoy confundiendo más. En realidad lo que de acá ya podemos reconstruir el sistema en función de alfa, beta y gamma.
¿Por qué? Porque con esta, lo quiero escribir en algún lugar que no moleste. Lo que vamos a tener es que la primera columna es lo que multiplica alfa. Entonces tenemos alfa más 0 por beta, que es la segunda, más gamma por 1, que es la tercera fila, igual a 1. La segunda ecuación es beta menos gamma igual a 1, y la última ecuación es 2 gamma igual a 2. Entonces, si nosotros tenemos la matriz identidad, ya vamos a tener alfa igual a algo, es decir, lo que nos quede. Si tenemos de este lado la matriz identidad, lo que nos queda acá ya es cuánto vale alfa, lo que nos queda acá ya es cuánto vale beta, y lo que nos queda acá ya es cuánto vale gamma. Por eso quería hallar la identidad ahí. Entonces, hago eso porque son dos cuentas. El 1, 0, 0, 0, 1, 0. Fila 2 más fila 3, y hacemos también fila 1 más menos fila 3. Entonces tenemos acá 0, 0, 1. Y ahora lo que tenemos que hacer es 1, fila 2 más fila 3. Acá tenemos un 2 y acá tenemos un 0. Entonces lo que obtuvimos fue que el 1, 2, 3 lo podemos escribir como alfa es 0. Entonces va a ser 0, ese es el primer vector. Más beta es 2. Entonces va a ser 2 veces el 0, 1, 1. Y por último, tenemos que gamma es 1. Entonces esto es más una vez el 1, 0, 1. Y si bien esto efectivamente nos da el 1, 2, 3. Es decir, escrito de otra forma, las coordenadas en base B, es decir, usando esta base del vector 1, 2, 3, son estas tres que tenemos colgadas acá. 0, 2, 1. Y ojo, porque cuando escribimos estas coordenadas, es importante el orden que ponemos los vectores acá. Porque si yo estos dos los cambio de lugar, este 2 me tiene que cambiar de lugar con este 0, porque lo que me está simbolizando es por cuánto tengo que multiplicar el primer vector, por cuánto tengo que multiplicar el segundo y por cuánto tengo que multiplicar al tercero. Es decir, esto de acá. Si yo en la base cambio estos dos de lugar, el 2 y el 0 me tienen que cambiar de lugar. ¿Unos por vamos bien, dos por dudas? Bien. Ay, borré cosas que no tenía que borrar. Bueno. Entonces, seguimos. Profe, Discutir, ¿sí? en este caso, al ser su solución única, tiene que quedar sí o sí compatible determinado, ¿no? Compatible e indeterminado, no Sí. corre ahora. No, compatible indeterminado no corre porque si fuera compatible indeterminado tendríamos un generador, y si tenemos algo con 3 elementos, no sería base. Si te queda compatible indeterminado esto. Claro, porque uno es combinación lineal de las otras. Claro, te iba a quedar que esta, por ejemplo,
era combinación lineal de las otras dos. Es la única chance de que ese sistema te quede compatible indeterminado. Y si te quedara incompatible, lo mismo. No es una base. Porque tenés que poder llegar a todos los elementos de R3 con combinaciones lineales de... Claro, porque directamente no lo genera. Es decir, claro, no genera R3, puede llegar a generar un subespacio. Y justo estás agarrando un elemento que no es del subespacio que genera ese conjunto. Claro, es compatible indeterminado y compatible e incompatible no nos sirven. Solo nos sirven para afirmar que es base, compatible determinado. Y que nos quede esa escalera, o sea, que nos quede de rango 3 esa matriz. Si no nos hubiese quedado de rango 3, pinchamos. Bien. ¿Alguna otra duda con esto? Vamos bien, 2 por dudas. Ya son y 11 y estoy haciendo casi todo. Así que la clase que viene seguro que arrancamos con el 10. Vamos a hacer el 5 y cerramos por acá. Entonces, ejercicio 5. Sí, el 6 habla del núcleo, que básicamente te define lo que es el núcleo de la matriz, que es multiplicarlo por un vector y que eso te dé 0. Es decir, hacer lo que veníamos haciendo hoy. Si tenés... La clase que viene capaz que hacemos alguno del 6, digo. Que la matriz, tenés la matriz 1, 2, 3, 4. El núcleo de esa matriz son los X para que este sistema tengas acá el 0, 0. Es decir, formarte el sistema X más 2Y igual a 0, 3X más 4Y igual a 0. Exacto, las soluciones de ese sistema son el núcleo de la matriz. Pero bueno, no es el ejercicio 5. Igual vemos alguno de esos la clase que viene. Vemos el A, porque ya el B y el C, demasiado cuenta. Sí. Que es más o menos lo mismo en realidad. Bueno, entonces acá tenemos que P1 de T es... Ahí lo voy a escribir en X porque con T no me gusta. Es 1 más X. Después P sub 2 de X es 1 más alfa por T más alfa X más X cuadrado. ¿El X cuadrado está multiplicado por algo? No. Después P sub 3 es 1 más X cuadrado. Bien. Entonces acá lo que podemos hacer es la analogía que les dije con lo que vienen a ser los vectores. Es decir, lo que está con mayor dimensión lo ponemos en la primera entrada. Es decir, a a este polinomio le asociaríamos el polinomio 1 alfa 1. A este polinomio le asociaríamos el 0 porque no tiene nada que dependa de x cuadrado.
1, porque tenemos 1 por x, 1. Y a este otro le asociamos el 1. Es 0 porque no hay nada que dependa de x, 1. Entonces nos piden discutir según alfa. No me comí ningún alfa. Si eso es una base de R3. ¿Qué podemos ver a simple vista? Si alfa vale, o sea, un valor particular para alfa, exacto, si alfa es 0, estos dos son iguales. Un compañero dijo que se perdió. ¿Con qué se perdió? Está, bien. Si alfa vale 0, estos dos son iguales. Entonces eso es imposible que sea una base. Pero igual vamos a hacer el método. Porque pueden pasar otras cosas. Entonces, la forma de hacer esto, ¿cuál es? Es agarrar lo que vienen a ser los vectores estos asociados y colgarlos. Y ver cuándo eso nos da que sea LI. ¿Por qué? Porque tenemos que la dimensión de los polinomios de grado menor o igual a 2 en la variable x es 3. Y acá tenemos 3 elementos. Entonces lo que vamos a necesitar es que estos 3 elementos sean LI. Claro, quiero analizar ese sistema escalarizado. Entonces, ponemos el 0, 1, 1, el 1, alfa 1 y el 1, 0, 1. Y quiero escalarizar esta matriz. ¿Por qué esta dimensión es 3? Son los polinomios de grado menor o igual a 2, es decir, son cosas que puedes escribir como a por x cuadrado más b por x más c. Entonces acá tenés 3 grados de libertad dados por el a, el b y el c. Esos de grados de libertad vienen, la cantidad de grados de libertad vienen a ser la cantidad de dimensiones. No hay de qué. Entonces escalarizamos esto. Y lo vamos a escalarizar al revés de como escalarizamos siempre. ¿Por qué? Porque tenemos este 0 acá. Entonces, ahora vamos a dejar la fila. Vamos a hacer fila 2 menos fila 3 para tener un 0 acá. Entonces vamos a tener 0, 1, 1, 1, alfa, 0, 1, 1, 1. No, ¿qué hice? Hice cualquier cosa, ¿no? No hice nada, copié lo anterior. ¿Para qué quiero eso? 0, 1, 1. Y ahora sí, resto. Acá tengo 0, alfa menos 1, 0, no, menos 1. Ay, perdón, Gurice, ya estoy cansada y no sé sumar 2 más 2. 1. El primero no es 1, 1, 0, ¿o lo tomaste? Lo tomé desde el mayor exponente, sí. Acá puse... Bueno, si quieren lo hacemos al revés. Pero esto vendría a ser x cuadrado, este vendría a ser x y este vendría a ser el 1. Entonces, si seguimos escalarizando, acá podemos hacer alfa menos 1
por esta fila, por fila 1, menos fila 2. Entonces lo que obtenemos es 0, 0, 1, alfa menos 1, 1, 1, menos 1. Acá se me anula porque es lo que pretendía. Y acá vamos a tener alfa menos 1 más 1. Así que tenemos alfa. Confíen en las cuentas porque quedaron como tenían que quedar. Pero bueno, llegamos a la matriz escalarizada. ¿Qué es lo que vamos a querer ver? ¿Cuándo son las posibilidades de que esta matriz no quede de rango 3, es decir, no tenga 3 escalones? ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando este elemento se anule o este elemento se anule. Si este se anula, tenemos alfa igual a 0, que fue el caso que vimos hoy en donde P sub 2 es igual a P sub 3. Pero además estaba el otro que no era tan evidente, o sea, no saltaba tan fácil a la vista, que es cuando alfa vale 1. Si alfa es igual a 1, entonces alfa igual a 1. Sí, no me estoy dando cuenta cómo se hace la combinación lineal ahí. Porque aparte, si alfa es 1, la matriz quedó 0, 0, 1, 0, 0, 1. Técnicamente estos dos vectores deberían haber sido iguales. Y no son iguales. A ver si colgué bien las cosas. Sí. Tendría que ser 2, sí. No 1. Profe, Sí. al hacer fila 1 menos fila 2, creo que te queda... Alfa igual a eh, 2. s- sí, es que Alfa no te menos queda 2. uno menos alfa más 1 o algo así. O sea, en este paso de acá nos queda alfa menos 1 y le tengo que restar este elemento. O sea que es menos menos 1. Entonces se te va este con este. Ah, claro, pasa que como lo estoy viendo parado de mano, no me, no me ubico mucho. Eh, Esto lo reviso y se los traigo para la clase que viene porque no sé qué pasó ahí. Ah, pero no es ¿Mm? 1 menos alfa menos 1 o no. Ah, es porque le diste vuelta el signo, claro. Sí, es que no digo nada porque estoy re perdido. Yo me perdí acá con las cuentas, les soy sincera. O sea, no es que me haya perdido con las cuentas, es que no me doy cuenta cuál es la cuenta que está mal. Em, Pasa que en el circulito verde que hiciste en la segunda parte, ahí se ujú. te da vuelta el signo del alfa menos 1. Entonces te queda menos alfa más 1. Sí, acá sería, no sería alfa, sería... Ah, no, está bien, es alfa. Menos alfa más 1. Y después cuando lo restás, te queda
1 más alfa menos 1. Y si te queda alfa, no entiendo. Mm, Bueno, lo pienso para la clase siguiente y, y vemos. Porque ahora no me estoy dando cuenta. Claro, pero ¿por qué? No sé, desde el inicio cambias la fila, alguna, la fila 2 o la 3 por la primera y escalarizas de forma normal, como siempre. ¿Cómo? O sea, escalarizas tipo de la otra forma que hacemos siempre. Capaz que, no sé, digo. Sí, o sea, hacer así decís. 1, 1, 1, 1, alfa, 0, 0, 1, 1. Eso, Ahí va. vamos a llegar a lo mismo. No sé, va a ir por ahí, no sé. Porque acá tenemos fila 2 menos fila 1, que es la fila 2 menos fila 3 de acá. Y nos queda 1, 0, 1, 1, alfa menos 1, menos 1. Y acá 0, 1, 1. Y después hacemos alfa menos 1 por la fila 3 y le restamos la fila 2. Y llegamos a lo mismo, que es el... Es 1, 1, 1, 0, alfa menos 1, menos 1, 0, 1, 1. No, perdón. 0, alfa. Fila 2 más fila 1. ¿En qué parte? Me dicen acá de hacer fila 2 más fila 1. Entonces queda 0, 0, 1, 1, alfa 1, 1, 0, 1. ¿Eso? Entonces, para eliminar esto de acá, lo que tenemos que hacer, para eliminar este, tenemos que hacer alfa por fila 1. Ah, bien, menos fila 2. No sé igual por qué la otra forma nos daba. Y Igual ahí queda cambia la 0. fila y ya está escalarizada. ¿Cómo? Que ahí cambia la fila y ya está escalarizada, creo. Después ya quedó alfa solito. Ah, bueno, sí, sí. Cambias la columna. Igual es raro que no haya salido con el otro porque es una forma de eliminar el alfa menos 1. Pero no sé. Sí, yo no sé si no le erré en alguna cuenta, le soy sincera, así que ya a esta altura no confío en mi cerebro. Este, ahora sí creo que solo igual. Creo que si alfa es 0, todos tendrían que ser igual, está medio raro. Voy a volver a hacer las cuentas para la clase que viene, pero lo vemos mejor. Pero tal, la idea de lo que hay que hacer se entendió, ¿no? Que básicamente meter eso ahí y ver cuándo algún escalón se anula. Una pregunta, yo entendí tipo Sí. lo que hay que hacer de colgar, tipo los cosos y eso en la matriz, pero no entiendo, cuando llegas tipo a escalarizarla, ¿qué tipo en qué te fijas? En cuándo tenés menos de 3 escalones.
Es decir, cuando esto se hace 0 y cuando esto se hace 0. Ah, bueno. Yo ahí les había dicho cuando alfa es 1 y cuando alfa es 0. ¿Por qué? Porque cuando alfa es 1 se me anula este de acá y cuando alfa es 0 se me anula este de acá. Pasa que en realidad si alfa es 1, te queda en la segunda fila, te queda 0, 0, menos 1 y en la tercera 0, 0, 1. Y ahí tipo no puedes sumarlas y listo. Onda, te queda combinación de la de arriba. ¿Cómo? Que si alfa es 1, tipo se te va en el término alfa menos 1. Pero ahí quedaría 0. Y abajo quedaría 0, 0, 1. Y entonces le sumas la fila 2 y te queda fila nula al final. ¿Qué Pero alfa no es sé si 1 significa. vas? Ah, no. Bueno, no sé. Lo veo Es mejor que no para sé, que no quede. sé si significa eso, algo, tipo, si significa algo directamente, así que está. Está, no importa. Lo importante era ver qué era lo que tenían que hacer, que no me salió, y lo voy a ver para la que viene. ¿Pero a qué tenemos que llegar? Este, Tipo, hallar en qué valores de alfa es base o qué onda. claro, hallar para qué valores de alfa esto de acá no es base. Porque si acá alfa vale 8, tienen una escalera seguro. Si alfa vale 16, tienen una escalera. Si alfa vale 2458, también tienen una escalera. Pero si alfa es 0, no. Porque Es tiene una claro, escalera de 2 vos lo tenés que escalones. hacer indeterminado o compatible indeterminado. Lo tenés que hacer siempre compatible determinado. Es decir, te tiene que quedar siempre el rango máximo Pero eso para que sea base o no. para que sea base. Claro. Pero entonces tenemos que hallar un alfa tal que ese sistema quede incompatible. Claro. O compatible Eh, determinado. claro, en realidad como acá no Compatible tienen indeterminado, igualado perdón. a nada, siempre va a ser... están viendo en realidad solo el rango de la matriz. Van a querer Claro, un vos, rango vos menor querés que a te quede 3. de rango menor a 3. Claro. Está. Esos son los Pero, casos en los que no es ahí base. está. Pero es que sí, con el 0 se te va. Y con el 1 como te decía, tipo, te va a quedar de tal forma que el fila 3 más fila 2 te va a quedar la tercera fila toda. Te va a quedar nula. Y va a quedar de rango 2 de todos modos. Claro. Pero el tema es que con qué combinación lineal, tipo, ¿cómo puedes demostrar que el uno sí es válido, por así decirlo? O sea, estás buscando para qué valores de alfa este sistema te queda linealmente independiente. Claro. O cada uno de esos vectores. Entonces, alfa podría ser cualquiera menos el 0 y el 1, según entiendo. Alfa Porque podría ser. si alfa es 0, la última fila de abajo sería la nula, el vector nulo, que es múltiplo de todo el resto. Claro. Pero Y igual alfa es acá hay 1, algo como decía compañero. raro, porque si ustedes ponen el 1, 1, 1 acá Claro, no y tenés cómo formarlo con escalerizan, los otros dos. Tipo, lo que yo. Es eh, que, Claro, las les va a últimas dos te dar, quedan. les va a dar una matriz de rango 3. No, pero si alfa es 1, la fila de abajo te queda 0, 0, 1 y la de arriba, bueno, el alfa menos 1 se anula obviamente. La fila 2 te quedaría como múltiplo de la segunda. Oh, perdón, la fila 2 te queda como múltiplo de Te la quedan que tercera. estas dos son iguales. Ujú. La primera y la segunda serían iguales. Y la primera y la segunda no son iguales. Si alfa es 1. Ahí hay algo raro, que no sé qué fue lo que pasó. Así que a esto no le den bolilla. Ay.
Y confíen en que con esto llegamos a alfa igual a 0. Y con lo que puso el compañero también está bien. Si cambias estas dos de lugar, después te queda, o sea, con esta puedes llegar a la matriz 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, alfa. Y ahí llegas a que alfa tiene que ser 0. Y llegas a que estas dos son iguales. Es decir, estas dos son iguales. Solo para alfa igual 0, y si alfa es igual a 0, las últimas dos tienen que ser iguales. Claro. No. El problema acá, ya me di cuenta cuál es el problema. Y yo fui la que le erró. Cuando hago esto, de decir alfa por F1, estoy diciendo que alfa tiene que ser distinto de 0. Porque si alfa fuese 0 en ese caso, yo estaría multiplicando la fila 1 por 0 y no tendría sentido lo que estoy haciendo. ¿Me explico? Por eso no tenía sentido hacer alfa menos 1, o sea, una fila por alfa menos 1. Entonces hay que tratar de hacer las operaciones sin multiplicar las filas por los alfa. Es decir, hoy lo que había hecho acá era hacer esta matriz y tirar la fila 1 por alfa menos 1. Más menos la fila 2. Pero cuando estoy haciendo esto, lo que estoy diciendo es, este término por el que estoy multiplicando no puede ser 0. Entonces, está perfecto lo que llegó el compañero, y en realidad este caso tampoco está bien para analizar esto. Estando en este punto, lo que podemos hacer es cambiar de lugar estas dos filas. Entonces obtenemos el 0, 0, 1, alfa 0, 1, 1, 1, 1, 1. Y después lo que podemos hacer es cambiar de lugar estas dos columnas. Y obtenemos la matriz 0, 0, 1, 0, 1, 1, alfa 1, 1. Y ahí ya tenemos que si alfa es 0, la matriz nos queda de rango 2. Y acá, para hacer esto, en ningún momento multiplicamos ninguna fila por alfa, o por algo que dependa de alfa. O sea, lo que está prohibido acá, y yo le erré porque ya estoy cansada, perdón, les pido mil disculpas, es que no podemos multiplicar las filas por cosas que dependan de alfa, porque si multiplicamos las filas por cosas que dependan de alfa, decimos que ese valor no puede, tiene que ser distinto de 0, por lo que multipliquemos a la fila. Porque si fuera 0 no tendría sentido hacer esa cuenta. Exacto, pobre gatito. ¿Quedó claro para todos? Vamos viendo por dudas. Bien. Entonces dejo de grabar y si tienen dudas me dicen, y si no, nos vemos el miércoles.